con esta transmisión. No sé cuál compañía tengan ustedes, pero la nuestra tiene un excelente servicio al cliente. Estamos muy contentos de estar aquí en Biblioteca Los Mangos para platicar del Día Internacional de las Bibliotecas, que es el 24 de octubre, pero lo adelantamos un día para poder juntarnos en sábado a estas horas y poder pues, compartirnos experiencias de la biblioteca que nos tocó tener en casa desde muy pequeños. Quiero recibir, primero que nada, a Melissa Niño. Hola, Melissa, ¿cómo estás? Saluda, cuéntanos un poco. Tenía cerrado el micro y miren, como siempre, mis perros puntuales, en cuanto empiezo a hablar, empiezan con la sonata de ladridos. Preséntalos para que ya sean invitados. No, los dejé por allá porque si no, no me verían patitas, garritas aquí. No, muchas gracias, Juan, por la invitación y bueno, pues por hacer ameno todo situación tecnológica. No, hombre, qué padre que atendiste nuestra invitación. Ya sabes cuánto te queremos y te extrañamos aquí en la Biblia. Esperamos verte por acá pronto, pero mientras tanto, pues, de manera digital. También nos acompaña mi queridísima Gloria Gutiérrez, la mente creativa de este recinto cultural en temas sociales. Entonces, ¿cómo estás, Gloria? ¿Cómo te va? Muy bien, despeinada, de sábado, relajada, encantada, agradecida porque me hayas invitado a platicar con estas mujeres chidas y a platicar de lo que nos gusta. Qué padre que estás por aquí, Gloria. Rebeca Santiago también nos acompaña, está esperando que le den permiso para entrar a la sala y que le demos la bienvenida. Me acaba de mandar un mensaje. Tú estás aquí en Guadalajara, Melissa, y tú estás en Puerto Vallarta, Gloria. Sí, yo estoy en Puerto Vallarta. Qué bien. Pues aquí estamos en la biblioteca. Yo estoy en la Biblia, estoy en el Salón B, en el área infantil, como podrán ver mi digamos, tapiz. Ya está Rebeca. Ya está Rebeca, por suerte. Rebeca, presenté a las otras dos invitadas y me faltabas tú. Entonces, ¿qué onda, Rebeca? ¿Cómo estás? Bienvenida aquí a la plática de la Biblioteca Los Mangos con referencia al Día Internacional de las Bibliotecas. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos acompañas? Cuéntanos un poco cómo te va. Oye, te voy a decir como me dicen de mi casa. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de estar aquí en esta charla de la Biblioteca Los Mangos. Bueno, pues bienvenidas las tres. ¿Perdón? ¿De dónde me acompañas? Mi casa. Bueno, bienvenidas las tres. Antes de empezar a cotorrear y a intercambiar como anécdotas más que nada, ojalá que esto se convierta en un anecdotario más que en otra cosa, quiero dar una breve reseña de cómo surgió el Día Internacional de las Bibliotecas de manera informativa para la gente que nos está viendo. Bueno, en 1992, la Biblioteca de Sarajevo quedó en cenizas debido al conflicto bélico de los Balcanes. Curiosamente, al principio no fueron los libros quemados lo que causó la mayor indignación, sino el valor arquitectónico de la biblioteca. Resulta que el edificio de dicha biblioteca incorporaba elementos árabes y orientales, recordando a quien la visitaba que ya no formaba parte del Imperio Otomano, que ya no estaba bajo el yugo turco. Fue un tema político, pues. Para los nacionalistas radicales, aquella edificación era insultante y por eso la destruyeron completamente. 5 años después, en 1997, debido a este suceso, se instauró de manera internacional el Día de las Bibliotecas. Es decir, que estamos festejando, digamos, lo que puede ser una tragedia cultural, pero a la vez, por lo mismo, sentimos el orgullo de festejar los recintos que albergan libros, ¿no? Que han sido casa de muchos de nosotros durante muchos años. Desde que nacimos, tal vez desde casa. Entonces, la idea de esta plática es que nuestras invitadas, ilustres invitadas, nos cuenten un poco cómo era su primer biblioteca. ¿Qué recuerdo tienen cuando, digamos, ya vieron una pared o una repisa con libros? ¿Qué ideas y qué olores, qué, digamos, sí, recuerdos se les vienen a la mente? Gloria, ¿qué nos cuentas tú? Siempre hubo en casa de mis papás un librero grande en la sala, que eran como los libros de mis papás, a los cuales nunca le prestaba atención porque en la parte de abajo de ese librero estaban los discos que me quedaban como al alcance. Pero me leían cuentos de niña y entonces ya cuando tuve más la curiosidad era que me tenía que trepar
y escalar ahí algo, a veces ponía una silla y empecé a tomar los libros y ya me regañaba porque había libros que maltrataba yo de niña, y entonces instalaron otro librero pequeño y ahí me pusieron así, este está a tu alcance y a esos sí los puedes tocar. Entonces eso fue lo genial, porque dile a un niño, estos sí los puedes tocar y estos no, y fue totalmente ignorar los que sí podía tocar y cada vez más ir escalando en los que no podía tocar. Y ahí curioso, porque mi papá era un lector de bestsellers y eso, pero decía y sabía que era importante que yo sí me hiciera lectora, entonces siempre me regalaba libros. De todo lo que yo quería cuando íbamos a un centro comercial, nada más los libros y los discos no me los negaba. Yo le decía, una blusa no, un juguete no, pero si decía eso no te lo puedo negar. Entonces ya después ese pequeño librerito que era a mi alcance ya se convirtió en mis libros. Y a mí me contaba cuentos mi mamá, pero cuando el hecho de que tomaba el libro y me leía era poesía. Entonces me hice una niña de que a lo mejor les contaban a unas Blancanieves y a mí me leían poesía. Y a veces unas bien desgarradoras, no sé mi mamá qué pensaba, yo creo que lo hacía para ella y nomás se ponía de pretextos que me lo leía a mí. Y llegué a que me acabé todos los libros de la biblioteca como a los 8 y ya en mis ratos de ocio me leía la enciclopedia porque no había otra cosa que hacer. Agarraba como libro de novela la enciclopedia Salvat porque ya me los había acabado todos, entonces volví a pedir y así, ya después, entre mi mamá y yo fuimos que llenamos, y hoy día todavía en casa de mi mamá hay libreros en el baño, porque fuimos los que todavía están esos libros en el baño, y algunos me los he ido trayendo poco a poco. Cada vez que voy con mi mamá, le robo Oye, esos Gloria, libros. ¿tú aprendiste a leer a qué edad? ¿A los 5 o 6 años? A los 6 ya leía, ya O tenía sea que libros. te duró 2 años la biblioteca de tu casa. A los 8 ya te la habías terminado completamente. Sí, pues a esa edad era así, pues, no, tenía mucho tiempo. Qué padre. Y a ti, Melissa, ¿cómo te fue? ¿Cómo fueron los primeros libros que viste en casa? ¿Eran libros de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos? Fíjate que qué locochón, porque escuchándote, Gloria, o sea, me hiciste el flashback al librero de Ratán, que era eso, pues, o sea, fue la primera forma en la que empecé yo a reconocer una muy mini chirri biblioteca, que yo no me devoré porque tenía libros de secretariado de mi mamá, de administración, que no, y bueno, los que medio sí me atraían eran los de cocina, tenía muchos libros de cocina, pero algo que estoy como, que recuperé ahorita también con el pie que nos dabas, Juan, es, me acuerdo de los olores de esos libros, Claro. porque era la única que los abría. Mi mamá tampoco tampoco los abría, tampoco los usaba, o sea, eran como un objeto museístico los libros de ese librero. Y luego en Puerto Vallarta, pues sí me decían, recuerdo tanto ese olor característico del libro húmedo en Vallarta. Ajá. Entonces, bueno, ahorita estoy como reflexionando, ¿no? Que eso sí me ha marcado en mi experiencia lectora. La biblioteca en realidad podría decir que era una biblioteca muerta, porque estaban ahí como objeto del espacio, de la decoración, pero mi mamá ni siquiera llegó a lo que comentabas, Gloria, de que me prohibía. O sea, es que para ella, pues sí están, porque en una casa debe de haber estos libros. Entonces, en realidad, la biblioteca creo que la fui armando yo. Soy la primera hija, soy la primera nieta de una familia vallartense, del Cerro, que emigró con 6 hijos. Entonces, pues la lectura, la verdad es que no era la prioridad, pues. Ahora me lo pregunto, ¿cómo es que yo, viniendo como de ese pasado, ese entorno, pues me vine a estudiar letras, luego lingüística y ahora estoy en antropología?
Claro. ¿Cómo llegué de los libros de secretariado y recetas de cocina de mi mamá pues a esto que soy ahora? Y, a ver, y mencionaste un elemento que para mí sí creo que fue de los iniciadores en la lectura, la enciclopedia. Había una enciclopedia, no era era la Salvat. Colibrí. No sé Ya, si yo la tenía, Sí, buenísima. sí, buenísima. Buenísima. que juntabas los 12 tomos y veías un panorama, ¿no? Era como un mosaico, era como un mosaico. Ajá, me fascina esa enciclopedia, o sea, le tengo un cariño y, híjole, me dolió tanto cuando volví a Puerto Vallarta y la vi toda llena de hongos, o sea, hasta la fecha es una cosa que me duele tanto, me acuerdo pues de mi enciclopedia, porque además tenían las ilustraciones, eran, Sí, no sé, sí. son muy memorables para mí. Y otra, también de este tipo de bestseller, una enciclopedia de Reader Digest de 2 tomos que me regaló Felipe Casals, que digo, lamentablemente acaba de fallecer. Y esa enciclopedia me la leí toda. Qué padre. O sea, a los 10 años, chiquilla loca, ¿no? O sea, qué aburrida, Así, no era nada aburrido, no era nada aburrido leer enciclopedias, era divertidísimo. Y esas enciclopedias que tenían ilustraciones, decía los hongos o las flores, y veías dibujos, eran divertidísimas. ¿Tú compartes algo así, Rebeca? ¿A ti cómo te fue, Rebeca, en tu biblioteca? Yo quiero empezar diciendo que yo empecé haciendo trampa en la lectura porque en el colegio en donde yo estudiaba el kinder, no nos enseñaron a leer en kinder y luego nos pasan a primaria, primero de primaria, y la maestra nos separa los que saben leer de los que no saben leer. Oh. ¿Qué onda si a mí no me enseñaron a leer? ¿Por qué nos separan? Pero como eran esos libros de texto de la mujer semiencuerada, ya saben, la que tenía la bandera aquí. Sí, la patria. La patria. Entonces, yo veía que siempre les daba la maestra lo mismo a leer, ¿no? Pepe pisa la pelota, Lupe se la pasa, la pelota salta alto, la pelota es de todos. Entonces, como mi apellido es la S, pues primero pasa la E, la A, la B, la C, la D. Pues yo me aprendí el versito. Entonces, me voy a pasar a los que sí saben leer. Entonces, me pasé a los que sí saben leer, vi el dibujito y repetí el verso. Y entonces me quedé con los que sabían leer, pero la verdad es que... Yo empiezo a leer con la pregunta que le hizo Juana Gloria. Yo aprendo a leer en segundo año, porque toda primaria me la pasé repitiendo lo que los demás decían. Entonces, aprendí a leer hasta segundo de primaria, y cuando descubro cómo se unen las consonantes con las vocales, y eso entra en mi cerebro y forma una palabra, y esa palabra forma una idea, no pude dormir de la emoción. Me acuerdo que no podía, o sea, llegué a mi casa y decía, sé leer, y todo el mundo que me abre es maravilloso, entonces no podía dormir. Entonces mi mamá, hablando un poco con lo que dice Melissa, pues nosotros teníamos un cuarto que era como el cuarto de donde hacíamos la tarea. Entonces había un librero, y empieza en ese tiempo, vendían las enciclopedias, las vendían vendedores ambulantes de que casa llegaban en a tu casa y tocaban. ¿Sí? Entonces, pues te compraban la biblioteca británica o la Esparta o la Salvat o la Larousse, ¿no? Llegaban y había paquetes aparte que complementaban esas enciclopedias, como El Tesoro de la Juventud y unos libros de los libros de los cuentos de hadas más famosos del mundo, que eran 4 tomos de libros de cuentos de niños, y otro que se llamaba, eran también cómo es, dónde hay, cómo funciona, dime cómo funciona, dime qué es, eran 4 libritos también, y eran maravillosos por las ilustraciones, porque eran pequeñitos. Decía, por ejemplo, el Esperanto, pues tú lees Esperanto, y entonces ahí te decía, es la lengua que nace, ¿cómo funciona? Un foco. Entonces veía ahí, ay, ¿cómo funciona un foco? Y así es como empiezo, y mi mamá, bueno, empieza haciendo esa biblioteca en la casa, y yo empiezo a buscar en los libros. Mi mamá era una mujer que, aparte de
Leía, sí leía, pero no era la gran devoradora de libros, ni mucho menos. Le gustaban las revistas, era el tiempo de las grandes revistas que iban a los puestos de periódico, ¿te acuerdas? Cada semana iban por el Vanidades y el Cosmopolitan. Y todas Estaba esas. buenísimo. Estaba buenísimo. Sí, había artículos buenos, pero a nosotros, pues nosotros comprábamos cómics. Y entonces yo leo también mucho cómic y los coleccionábamos y teníamos, no en la biblioteca, porque fíjate, esos no entraban en la biblioteca, pero en nuestra recámara teníamos como un armario donde podíamos guardar todos los cómics así, uno arriba de otro. Y invitábamos a todos nuestros amigos en las tardes a leer los cómics, porque teníamos cómics de todos, la pequeña Lulú, Archie, sus amigos. Memín Había un Pinguín. cómic de... ¿Tenías a Memín Pinguín? Claro, Memín Pinguín era mi favorito. Y esos Después códigos, la... Rebe, de por qué esos no entraban y quién decía que esos no entraban a la biblioteca, ¿no? El cadenero. A mí me pasaba igual, ¿quién lo inventó? ¿Quién dijo que esos no entraban? O sea, pero lo teníamos como asumido y estos van aparte. Sí, no sé, ya ves que esas bibliotecas, estas enciclopedias tenían los lomos como de piel. Yo creo que no sé si eran de piel o eran de plástico imitación piel, pero se veían muy bonitos y sus letritas doradas. Entonces, yo creo que el cómic no estéticamente no tenía esa... Ándale. Sí. Yo creo que por eso estos te los puedes llevar a tu cuarto. Era como la sala, que la tenían siempre muy bonita, pero no podías entrar. Ajá. Ándale, ¿no? O sea, ándale. entonces, Sí, eso, fíjate que eso se me hace, lo comparto, pues, o sea, es que están esos libros empolvados que no tocas, pero son los lomos con letras doradas, ¿no? Sí, Esos Con cantos. relieve. De estos, así. Y que yo creo, a mí, por ejemplo, sí ese recuerdo no es consciente o no era consciente de cómo me había marcado, pero ahora que pues ya de grande, yo leo y le compartía una vez a una amiga, o sea, que se infartó cuando le decía, bueno, es que yo coloreo mis libros. ¡Wow! claro. Yo coloreo mis libros y mi marginalia, así, yo soy fanática de ver cómo nos apropiamos del objeto. Saco libros de la biblioteca y si alguien ya los leyó, soy muy feliz porque les deja, no sé, el subrayado, el corchete, unos garabatos increíbles. O sea, a mí me fascina ver toparme con ese tipo de cosas en un libro. Y bueno, o sea, es que estoy viendo que es la Melissa de niño, porque me apellido Niño y de niña. Qué padre. Yo cuando era pequeño me topé con la biblioteca de casa de mis padres, pues donde yo crecí, y era una biblioteca que estaba, digamos que estaba con muy buenos libros, pero ningún libro era de artistas de culto. O sea, estaba Hamlet, estaba Romeo y Julieta, El Quijote, El origen de las especies, por ejemplo, también estaba, pero no había artistas de culto o escritores de culto. También había muchas biografías. Me tocó explorar la biografía de muchos deportistas y científicos porque a mi papá le gustaba esos dos ramos. Pero de pronto recuerdo digamos, este ritmo o este proceso. Leía a Amado Nervo, leía a Rubén Darío, pero conocí a Gibran. Y Gibran, libanés, bueno, mi papá tenía muchos libros de él, se convirtió en el primer autor que yo ya preguntaba por él. O sea, antes en algún momento al principio agarraba lo que fuera y lo ojeaba, si me llamaba la atención lo leía y si no me llamaba la atención lo regresaba porque había variedad. No eran muchos, pero estaban buenos. Y cuando encuentro ese autor, se convierte en el primer autor o el autor que desde hace más tiempo me sigue hasta la fecha. ¿Ustedes encontraron alguno así que los siga acompañando hasta ahora? Y si encontraron alguno, ¿recuerdan el primero antes de que otro los enganchara tanto como el primero? Fíjate que eso que dices es bien interesante porque yo me tardé muchísimo en eso. A mí, los libros, el que me hablaba era el libro. Me tardé mucho en asociar que el que escribía el libro era alguien que me hablaba. Para mí me hablaba el libro. Y hasta que descubrí
ya tarde, o sea, me tardé mucho, yo creo, o sea, te digo que me devoraba libros a los 8, 10 y fue como hasta los 15 que dije, este es un señor que es el que está, o sea, no sé por qué me pasó eso, pero el que me hizo eso así, como el emoji que le explota el cerebro, fue Jaime Sabines. Así cuando Pues Jaime Sabines, tu Sabines me primero. dijo, o sea, me habló a mí. O sea, yo decía, él me habló a mí, lo que escribió es para mí, me dijo. Y de ahí dije, me regresé a todos los otros y dije, entonces, ¿quiénes son esas personas que lo escriben? No sé por qué, no sé por qué me pasó eso. Yo era el libro, me gusta este libro, me gusta. O sea, y no sabía, nunca lo asociaba al autor. No sé por qué. ¿No registrabas el autor? ¿Registrabas No la lo historia? registraba, Okay. no lo registraba. Me decía, es esto, leí sobre, pero no decía quién lo escribió. Por más que decía ahí, lo leía yo, no fue hasta que Jaime Sabines me dijo, creo que alguien me dijo, estás leyendo a Jaime Sabines en vez del título del libro. Y entonces dije, y ahí cobró otro sentido. Y también les rayo, a los libros los subrayo. Alguien una vez me dijo, no sé quién, no lo recuerdo bien, me dijo que rayar los libros es provocarles orgasmos y desde ese entonces me encanta más. Entonces, o les doblo las esquinitas y mi marido que es diseñador gráfico y bien obsesivo así, dice, me doblaste la esquina y yo soy así, no me importa. Son unos lectores impúdicos. Sí. Sí. Entonces, Jaime Sabines te acompaña hasta la fecha. Hasta la fecha. Sigue siendo de tus predilectos. Sí. Ay, qué buen encuentro. Sí. ¿A ti cómo te fue, Mel? ¿A quién descubriste de morrita? A Margarit Durá y a Juan Marcé. Y me encanta, pues, por cómo descubrí a cada uno. A Margarit Durá, a ver. La encontré un poco siguiendo a Gloria. Lo primero que me atrajo fue el libro. Es la novela de El amante, que espero muchos vallartenses recordarán cuando existía aquella librería de gringo en Olas Altas, a Page in the Sun. La verdad es que yo en esa librería agarré un montón de cosas, ¿no? Nadie me había mencionado a Margarit Durá. Yo agarré esa edición porque es un libro chiquitito con esta foto a blanco y negro, creo que es de ella, y era un libro viejo, como sepia, pues, o sea, la nostalgia, el romance, dije, me lo llevo. Y sí, Margarit, o sea, yo pienso que solo lo habré leído como a los 15, 16, más o menos. Mira, sí coincidimos, Gloria. Y bueno, es que además esa escritura para una adolescente está cañón, ¿no? O sea, porque yo no tenía ninguna guía ni nada, pues como les compartía, no provengo de una familia con una tradición lectora. Entonces, esa libertad la he agradecido mucho, pues que yo veo algo ahí como una florecita en el campo, ¿no? Esa me gusta. Esta me la traigo. Y el otro, Juan Marcé, que yo curiosamente empecé con una novela muy poco conocida de él, pero que para mí es entrañable, El embrujo de Shanghái. Y que me compré en La Ley del Centro. Qué buena compra. De hecho, es lo mejor. El área de biblioteca de La Ley es increíble. Es ¿Verdad que? No sé quién cura o quién la armaba, pero por ejemplo, ahí me encontré un librito, pues ese ya es como de presentación, que es la filología en la prepa. Estaba decidida que iba a estudiar psicología, me topé con ese chinchurrio libro delgaditito, la filología, pues las letras. Se dejó de oír. La Ley del Centro tuvo la culpa. Qué padre. No se dejó de ir, Rebeca, solamente se bajó un poco el micrófono de Melissa, pero te escuchamos perfecto, Mel. Qué padre que compres libros en las mejores librerías del país. Ay, bueno, pues Vallarta, eso hay que decirlo, ¿no? O sea, y no hay librería mala, además, no hay librería mala. No hay librería mala. ¿Y la tuya, Rebeca, qué onda? ¿Qué descubriste por ahí cuando estabas más chavita? Fíjate que el primer libro que descubro es, siendo yo una niña, me encantaba la escuela. Era mi máximo ir a la escuela.
Entonces descubro un libro que se llama, he de haber tenido yo unos 8 años, y es el primer libro que leo completo, que se llama Corazón Diario de un Niño. ¡Ay, genial! Pues genial y no, porque era esa época en la que tenías que ser bueno, un Sí. niño bueno. Era una niña buena, buena como el pan. Todavía sigo siendo muy buena, no es cierto. Pero ese estigma que tienes que ser bueno, sacar buenas calificaciones. Y yo pensaba que era la buena de mi casa, ¿no? Tengo 2 hermanas y un hermano que eran mucho más traviesos que yo. Yo era siempre la de honores y todo, ¿no? Pero cuando leía Corazón de un Niño me di cuenta de que me faltaba muchísimo, porque el mismo de Corazón de un Niño era como una novela, era sacrificado, ayudaba a su papá, en la noche no dormía, creo que hasta limpiaba los zapatos. No. Te ayudaba el respeto al maestro, me acuerdo de Garrón, de buenazo libro. Sí, entonces es chistoso que lo menciones porque yo no tengo uno que me acompañe durante mi vida es muy cíclica, yo el tiempo en mi vida no lo veo como lineal, es más como circular, son ciclos que se cumplen y se abre como una espiral y luego se abre otro, entonces te puedo hablar de los ciclos, qué libros han acompañado mi niñez, Corazón Diario de un Niño, y también muy de la mano a veces con música o con series de televisión de ese tiempo. Después cuando empiezo a crecer, empiezo a leer a Tom Sawyer. Y entonces me encanta el descubrir, y yo quería vivir junto a un río, y me traumaba vivir en Guadalajara porque no había ríos, y yo quería las aventuras de Huckleberry Finn, y los amigos, y todo eso, ¿no? Y no sé qué. Y esos fueron, y ya cuando estoy en secundaria, uno de mis maestros, qué importantes son los maestros también en la escuela para guiarte en cuanto a los libros. Tengo 2. Un maestro de actividades artísticas que nos hace representar El Loco de Gibran, Khalil Gibran, y el otro, el maestro de ética que nos da a Germán Hesse para leer Demián. Y esos 2 libros marcan mi juventud, junto con Gabriel García Márquez, con el realismo mágico, porque decía yo, mi familia es como la de Gabriel García Márquez, estoy como en Macondo. Es tan distante el mundo de Hesse, por ejemplo, y tan cercano, pero es tan cercano el mundo de Macondo que digo yo, bueno, ay, ¿qué es esto? Y entonces pasa lo que dice Gloria, que no pienso en el autor, pienso en la historia, o sea, el libro no me importa quién lo escribe, yo no sabía ni quién había escrito 100 años de soledad o claro. Demián, entonces era la historia lo que finalmente me atrapaba. Y esos libros han venido marcando mi vida y siempre encuentro como un espejo en lo que vas leyendo, ¿no? Te descubres tú. Claro. La historia es una historia que es cercana en los libros que vas leyendo. Y claro, hay otras que no, pero los que te marcan son esos, donde ves un espejo y dices, aquí estoy yo también. Esta historia ya me la sé. Sí, ya sé que para mí es lo que te digo, que yo decía, es para mí, esto me lo está diciendo a mí por algo. Pues es mío, es padrísimo. Sí, el reconocimiento de sí mismo en los libros está, pero todo el tiempo, ¿no? Cuando te sientes reconocido incluso en el villano más vil, dices, ay, yo no hubiera querido ser ese, pero no soy tan malo, y ahí te apasiona una historia, ¿no? Cuando puedes ser tú o cuando tiene que ver contigo, ¿no? Siguiendo con esa línea que dijo Rebeca, que se me hace muy interesante, yo les preguntaba al principio, bueno, pues por el autor, digamos que descubrieron más joven y que sigue hasta la fecha con ustedes, pero Rebeca dice que pues es cíclico y que es a partir de etapas o de fases, ¿no? Ustedes pueden tener como marcado un recorrido empezando de la infancia y después como en la adolescencia que siguieron, hasta que después ya se hace una ramificación como muy amplia donde es difícil como hacer acotaciones, pero que de todas maneras surge de una base, ¿no? ¿Cómo fue después en su adolescencia y cómo fue, digamos, derivando en otras cosas? Por ejemplo, ¿qué cosas empezaron a interesarles a ustedes que nunca encontraron en su casa? Por, digamos, la educación de afuera, los otros libreros con los que se toparon, no los que había en el hogar, sino que fueron adhiriendo, me explico, porque eso también es bien rico. Y además, siento que de pronto si llegas con un libro que tú encontraste en algún lugar fuera de tu casa, de pronto también interesas a tu familia con una información que ellos nunca tuvieron acceso, porque la educación está en todos lados, no nada más en el librero de la casa, ¿no? Por ahí, ¿cómo que me pueden decir? Yo tengo que decir eso.
mi mejor amiga, que era mi hermana elegida, sus papás, la mamá historiadora, el papá médico y súper fans de los libros, mucho más que en mi casa había un universo de libros. Y en ese tiempo, a los 16, yo tenía un novio que me traumó porque me dijo que yo lo quería demasiado, es que tú me quieres demasiado, me dijo. Y en ese momento, así que me lo dijo como en esa semana, estoy en la casa de mi amiga y me topo así, arriba de una mesa, un libro que se llama Demasiado Amor. Entonces yo así lo agarré como y la señora me dijo, llévatelo, lo lees y luego me lo traes. La historia, si conocen a Sara Sefcovic, casi siempre hace como cosas más políticas o algo así, pero ese libro de Demasiado Amor, la historia es de una mujer que trabaja en su vida normal y se sienta en un Vips de la Ciudad de México, conoce a un tipo que ni siquiera sabía su nombre y se iba cada fin de semana con él a recorrer lugares súper sexoso y yo decía, wow, desde entonces es como un concepto. Después conocí a Sara Sefcovic en una feria de libro y le dije, ese libro de Demasiado Amor me enseñó el concepto de amar. Y como la mujer es prostituta en el libro, Sara Sefcovic me dijo, espero que te haya hecho bien. Pero ese libro marcó un antes y un después en cómo era relacionarte con alguien amorosamente y que en mi casa no había tantos libros sexosos. O sea, no había de eso. Y de ahí me hizo una biblioteca de puros, y ahí entonces entró Bukowski, que tengo un tatuaje de la firma de Bukowski en mi brazo, y entonces mis papás preocupadísimos, 17 años y está leyendo todas esas cosas, y mi mamá me agarraba y me decía, hija, ¿en serio? Pero los libros no son malos, me decía mi mamá, no hay libros malos. Y por más que ellos querían comprar el manual de Carreño, yo ya me eché a leer. Y entonces de ahí ya fui rebelde, ya me convertí en la oveja negra, la oveja negra que leía. Entonces, ¿y en tu casa hubo gente que sí le gustó lo que leías? Este tipo de No, Baudelaire. nunca. Los libros de la casa, mis hermanos, yo soy la mayor de 5, y, o sea, por eso te digo, la oveja negra que leía, o sea, como todavía soy de como que, y encima soy la negrita, la única morena de mi familia, todos güeritos, entonces la oveja negra me iba perfecto. Así me dice en mi casa, negrita. Por lectora oveja negra, muy bien. Y tú, Meli, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo fue eso? ¿Encontraste libros afuera de tu casa que fueron así tan impactantes y reveladores como para la familia de Gloria que nunca los leyó? Ay, pues la verdad es que solo me acuerdo de uno. ¿Cuál fue? El I Ching, el libro de las mutaciones. Qué librazo. Sí, y por ejemplo, esa enciclopedia que mencionaba hace rato que me regaló Felipe Casals y este libro de Eli Ching tienen en común ese aspecto que señalas, ¿no? De cómo nos llegan de fuera, porque los dos me llegaron gracias al trabajo de mi mamá. Mi mamá fue administradora durante muchos años en una torre de condominios que está rumbo a Mismaloya. Entonces, pues bueno, imagínense que uno de los condóminos era Felipe Casals. Yo ahí lo mismo convivía con él que con pintores, que con escritoras. Ahí conocí, por ejemplo, a Cristina Gutiérrez Richaud. Y este libro, si me vas a escuchar, Terelisi, discúlpame, sí. Me lo agarré una vez que yo cubría turnos en la administración y no me había llevado mi libro, ya tenía la costumbre de leer, había horas muertas y entonces, bueno, dije, ¿qué hago? Y me acordé, dije, en el 604 de Terelisi tienen una biblioteca, pues voy a ir a agarrar uno para hojearlo ahorita en la tarde. Y salí con eso. No. Salí con el claro que me lo leía sábado en la tarde, domingo en la mañana que cubría turnos y lo regresaba. ¡Qué padre! Y lo regresaba. Como prestarlo en la Biblia. ¡Qué padre! Sí. Qué buena anécdota.
Y Rebeca, ¿tú nos cuentas cómo te fue con eso? Fíjate, yo les platiqué hasta que termino preparatoria, ¿no? Los libros que voy descubriendo hasta preparatoria. Después me caso a los 19 años. Entonces, mi matrimonio no fue algo muy agradable. Estuve 7 años, como quien dice, prisionera en mi casa, digamos, por ponerlo de algún modo. Entonces no leía nada porque pues no había nada que leer. Tenía 2 niñas que mantener y que cuidar. Y después de eso me divorcio, después de 7 años de estar así como aislada. Y salgo al mundo nuevamente. Y entonces me intereso mucho por leer, porque antes todos los protagonistas de mis libros, ahorita que lo estoy pensando, pues son hombres, ¿no? Tom Sawyer, en 100 años de soledad, pues Aureliano Buendía, Demián. Y entonces me intereso mucho por literaturas de mujeres y descubro no solamente la literatura de las mujeres, sino también la música sudamericana, Gioconda Belli, Isabel Allende, todas las mujeres que sí se pueden catalogar a lo mejor como bestsellers, ¿no? Pero que para mí en ese momento hacen mucho eco. La mujer habitada, La casa de los espíritus, toda la literatura escrita por mujeres es en donde yo me voy a volcar en ese determinado momento de mi vida. Y te digo, es como levantar un espejo y decir, aquí estoy, pero sí se puede, aquí estoy, pero se puede lograr esto. Y esa parte de mi vida es muy interesante. Y después empiezo por una amiga que, por cierto, está de visita el día de hoy aquí conmigo, después de muchos años. Me convierto al protestantismo y entonces empiezo a estudiar teología, que eso es algo que no tenía ni siquiera en mi pensamiento estudiar. Y entonces es padrísimo porque ella me comparte libros de teólogos latinoamericanos. Y los teólogos latinoamericanos, pues todo lo que es la teología de la liberación, es otro mundo que entonces empiezo a explorar. Y bueno, si ustedes ven mi biblioteca hoy precisamente, porque después ella se va a la Ciudad de México, al Centro de Estudios Ecuménicos, y me hereda sus libros. Entonces me preguntaba hace rato, oye, ¿qué hiciste con mis libros? ¿Ya los tiraste? No, le digo, ¿cómo crees? Aquí están. Son mis libros de teología y tengo mi apartado de teología. Entonces, ¡Wow! tengo de todo. ¡Qué padre! Sí. Y esos son a mí me pasó que fueron importantes. Tienes tu apartado de teología, qué padre. ¿Sabes qué? Yo, que es un como caso aparte, pero que tiene que ver con acumular cosas, yo tengo una colección de discos de vinil y tengo una sección de puros discos religiosos, por alguna razón, y ahí los tengo. Cuando quieran, lo tengo para que nadie más los escuche, ¿no? Es como un bien para la humanidad. Así nada más los puedo poner yo, ya no le hago daño a los niños, pero está bien. Miren, a mí me pasó una cosa que me gusta mucho recordar con esos libros que llegaron desde afuera. Yo me dedicaba al fútbol y me rompí la rodilla. Yo tenía como 19 años o 20. Entonces yo tenía un psicólogo deportivo que era el de Tigres y pues yo estaba bien agüitado, ¿no? Yo pensaba que mi carrera ya se iba a terminar. Y me dijo, ponte a leer. Y yo, no, pues sí leo. ¿Qué lees? Y yo leía muchas biografías. No, pues estoy leyendo la biografía de tal o de tal. Y le dije, recomiéndame algo. Y me dijo, lee a Pessoa. Él me dijo así, yo no conocía a Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, bueno, a Fernando Pessoa lo tengo tatuado yo, Gloria. Entonces se convirtió en alguien bien importante, pero él me lo recomendó. Yo le dije, pero ¿qué me va a decir él? ¿No? O sea, la verdad estoy chupando faros, estoy bien triste, ya no quiero ni vivir. Y léelo, porque Fernando Pessoa te va a enseñar a que tú puedes ser cualquier cosa, incluso postrado en una cama de hospital. Eso me dijo. Y me regaló un libro que hasta la fecha me acompaña, que es una antología mínima de Pessoa, un librito de tal vez ya 150 páginas, 120, donde están poemas pues de sus personajes principales, ¿no? De sus heterónimos principales, porque pues todos sabemos que hay más. Y ahí fue como una apertura no cuestionar, sino a trascender a la biblioteca que yo tuve en mi casa. Y ahora, y se convirtió, digamos, en un vicio. Me recuperé, seguí jugando fútbol, eso fue solamente una fase. Pero se convirtió de pronto en un vicio de qué es lo que no tengo aquí y dónde lo tengo que encontrar. Y entre más disruptivo a mi raíz fuera el autor con el que me topara, más me gustaba y hacia ese lado iba explorando hasta que se convirtió no en una obsesión, sino digamos en un condicionamiento.
O sea, si yo veía un libro de algún autor que ya estaba en mi casa, ya no me llamaba la atención, tenía que ser algo nuevo, como siempre la novedad. ¿Les ha pasado eso? ¿Les pasa eso de sorprenderse con autores nuevos? Supongo que sí, pero o siempre, digamos que si tienen un autor que les guste mucho y lo ven en una biblioteca, agarran el que ya conocen o el que no conocen. Hablo de las bibliotecas de sus amigos, de las casas a donde van a saludar, etc. ¿Qué me dicen? ¿Gloria? Yo conozco a las personas por sus libros. De hecho, tú y yo nos hicimos amigos por eso, Sí, por los libros. A mí los libros son los que me recomiendan personas. Entonces, cuando voy a casas ajenas o cuando ahora todo este tiempo de la pandemia que vimos pantallas como estas, yo quiero hacerle zoom atrás a Rebeca y a Melissa y ver los logos y agarrar, y así digo, esto es lo que lee Perengana Persona. Y entonces, y luego voy a los que no conozco y digo, y entonces te puedes dar como una idea falsa totalmente de quién es alguien por los libros que están acá. Entonces, siempre soy curiosísima de eso. Mi marido va y ve qué objetos decorativos tienes y yo voy a ver qué libro es el que está ahí. O sea, es como, hasta me provoca ansiedad no poder ir a una casa y decir, quiero pararme a ver qué libro, hasta que digo, puedo tomar, no te molestas si chusmeo tu librero y ya soy súper así. Y entonces ya conozco a alguien así. Ya como a ti que te conocí con, luego encima me prestas libros con tus anotaciones. ¡Ay, qué Entonces, vergüenza! salvo, perdón que estamos en vivo y en público, pero ya conozco a Juan desnudo porque se desnuda en sus anotaciones de libros, no porque lo haya visto sin ropa. Cuando me regresaste ese libro, yo ya sabía que tenía anotaciones, pero digamos que no las estudio, ¿no? Las apunto y ahí. Y me lo regresaste y me dio tanta vergüenza que lo empecé a hojear y lo leí completamente, pero solamente mis anotaciones para ver si no me daba, para ver cómo había quedado evidenciado. Así es, así ¿Y es. tú, Rebeca, cómo exploras los... No, Así es. ¿Cómo fíjate exploras que, los libreros ajenos, Rebeca? sí, fíjate que yo creo que el libro tiene una energía que te busca también a ti. O sea, no sé si les pasa eso. No es tanto, me gusta, hay autores que me gustan y los sigo, ¿no? Sigo cuando, ya sacó un libro nuevo, lo busco, ¿no? Y veo. Pero hay libros, sobre todo antes que íbamos a las librerías, no sé, en Guadalajara, en la Ciudad de México, cuando viajas y vas a las librerías, hay libros que no conoces y los ves y te llaman y los empiezas a ojear, lees la contraportada, ves el tema y sientes inmediatamente una atracción por el libro. Dices, yo lo voy a comprar en la FIL, ¿no? Es la delicia de ir a la FIL, estar paseando entre esos miles y miles de casas editoriales o las pequeñas que están ahí en el otro lado, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Así es como hay temas también en tu vida, ¿no? En estos ciclos de los que platicábamos, hay temas que vas desarrollando como persona, como mujer, como ser humano. Entonces dices, bueno, ahora estoy muy interesada en este tema, entonces vas y buscas. Y claro, yo no conozco muchas veces a los autores, pero entonces voy a ese específico tema y entonces empiezo a buscar libros que hablen sobre el tema y encuentro unas verdaderas joyas, verdaderas joyas. Pero es cierto, te buscan a ti, es cierto, Te buscan, sí es verdad. Sí, ¿no? Entonces ya los compras y sales de la FIL, que no pueden ya, con un montón de libros que a veces tardas en leer, ¿no? Sí, claro. Qué éxtasis eso de ir a la FIL. Hay que irnos juntos este año. Sí. Que ya vamos a poder volver a la presencialidad. Sí. ¿Tú cómo exploras los libreros, Melissa? Un poco coincido con Rebeca en cuanto a que sí hay ciclos o temáticas que me acompañan en algún momento, sobre todo si estoy escribiendo, que sucede casi siempre, ok, pues ahorita voy a ir, no sé, a cometas, ahorita voy a ir a mineralogía, ahorita, no sé, voy a ir a ungulados, pero otro mecanismo de exploración que sí preservo y creo que ese es más pues de de la relación más bien de toda la vida con los libros es lo visual, ¿no? O sea, desde si funciona la portada,
la pasta, los cantos es lo primero que ves muchas veces. Entonces, para mí el color es, a ver, esto. Luego leo el título y luego un juego que teníamos de, a ver, abro, a ver si me gusta una frase. Me late la frase, me late la oración. A ver, venga. Entonces sí es como hay una serie de distintos como pasos en el ya mecanismo total de lo que me lleva a elegir o a explorar pues esas ventanitas cerradas que están ahí como de titilando, a ver cuál vas a abrir. Pero, ajá, y de pronto yo coincido con las tres, pero por ejemplo con lo que dices, Meli, de pronto te llega de casualidad o le das oportunidad a un libro de un tema en específico. Voy a poner un ejemplo que me acaba de pasar a mí hace unos cuantos meses. A mí siempre me ha gustado la danza contemporánea, ¿no? Mi hermana es bailarina y me fascina, pero nunca había tenido literatura de danza, ni de ballet, ni nada. Me cayó un libro de casualidad. Y el libro que me cayó fue Baryshnikov en sus propias palabras. Haz de cuenta que es un libro bien bonito, con fotografía y con entrevistas a Baryshnikov que habla de todas las obras que él había hecho hasta la fecha. Es un libro de los 80s. Entonces te dice cómo trabajaba y cómo, digamos, trabajó el personaje según el caso. Unos con mucha pasión, unos con mucha frialdad, uno solamente era físico, otros no tenía nada que ver el físico, etc. Está bien padre porque digamos que es como una guía del oficio de artista. Y de pronto me gustó mucho y es un libro que no suelto. Y me están cayendo libros de danza sin que yo los pida. Como que sí los estoy pidiendo al universo, ¿no? Pero de pronto, ya leíste este, y me han caído de varios bailarines de danza contemporánea, de la Compañía de Danza de Nueva York. Y hace apenas 6 meses jamás, no había ni un libro de esos en mi librero, ¿no? Y ahora ya estoy haciendo la sección de danza y me está gustando, sin que yo lo pidiera, ¿no? Bueno, eso nada más era como paréntesis. Yo creo que hemos platicado muy a gusto y como para ir redando el redondel a esto, sería padre que, pues sí, eso, nos contaran en qué andan ustedes ahorita, temas de literatura, qué es lo que están leyendo y si pueden, no sé, tal vez recomendar un par de libros a las personas que nos están viendo, pues a manera de invitarlos a que nos conozcan un poco a nosotros, porque yo también coincido con Gloria que los libros, que uno conoce a las personas a partir de los libros, pues. A ver, ¿en qué andas tú, Gloria? Dinos qué estás leyendo tú. Tengo que decir aquí públicamente que aquí Juana Suárez, mi book dealer, es mi dealer de libros. Y así solito yo me aparezco por la biblioteca Los Mangos y Juan se aparece y me pone un libro. Entonces, me trae de esos que no quieres devolver y ya tengo que devolver. De Wisława Szymborska, poesía no completa, que amo, aquí está, es de la Biblia, lo voy a devolver con mi separador de libros, mis anotaciones, pero no me quiero ir sin recomendarles 3 para ustedes y para la gente que lee. De Juan Domingo Argüelles, que se llama ¿Qué leen los que no leen? Para entender a los que no leen, me encantó. Y luego de esas ediciones bonitas, como dices, Melissa, que la portada, los colores, es de Laura García Funderelele, de colección de palabras, del significado de palabras. La edición es súper bonita, te cuenta la palabra y la historia de cada una de las palabras. Y me encantan las palabras, yo amo los diccionarios, aunque tengo aquí el de la Real Academia, no lo vean, porque odio la Real Academia, pero lo tengo que tener porque me gustan los diccionarios, y la de María Moliner me salen 7,000 pesos, no tengo para comprarlo, pero como amo las palabras y las colecciono, tengo otro que se llama Palabrología, que también es de historias de las palabras, y también la edición y los colores me gustan. Así que esos son los 3 que ya te voy a devolver a Szymborska, pero me tienes que prestar otro. Así que. Oye, ¿ya llegaste a la habitación del suicida de Szymborska? Sí, tengo todo, es donde tengo todas las anotaciones en la parte. No las puedo anotar, entonces le pongo post-it y ahí las anoto y me las robo. Y tengo otra libretita donde anoto los que me gustan. Oiga, nada más para dejarlo aquí en vivo, hay que poner eso cuando publiquemos, cuando se comparta este video, hay que poner las recomendaciones de cada uno. Sería buena idea.
¿Y tú, Rebeca, en qué andas? ¿Qué letras Mira, te están yo ahorita extrayendo del mundo? estoy en mi ciclo La complejidad del mundo, o el mundo que se nos está derrumbando, ¿no? Sí, o sea, me interesa mucho los tiempos que vivimos, ¿no? Entonces, estoy leyendo Tiempos Tiempos líquidos. líquidos de Zygmunt Bauman. Estoy leyendo Wow. El pensamiento heterosexual. Estoy leyendo que es un librazo también. Es Canción de tumba de escribe bien Julián, ¿verdad? Aparte, sí, está buenísimo. Me encanta eso. Otra cara de nuestro país. Por eso te digo que estoy en lo complejo ahorita, en entender los tiempos que vivimos. Ya más tranquilito, digamos, les puedo recomendar este libro que me gustó mucho. A ella me tocó verla en una feria internacional del libro. Es Janet Winterson, se llama La Pasión, el libro. Es una historia maravillosa que hace en Venecia. Es la historia de una chica que quiere ser gondolieri, pero los gondolieri son hombres. Y los gondolieri, según la leyenda, tienen pies de pato. Tienen unidos por una membrana los dedos de los pies, pero solo los hombres. Pero ella es mujer y nace con los dedos así, ¿no? Entonces, ella puede tomar el rol masculino desde su cuerpo porque nace con un atributo que no es fálico, pero es en sus pies. Es buenísimo el libro. Este es de los últimos libros que me ha hecho llorar y también creo que es importante. El reflejo de las palabras de Caderas No lo conozco. Ay, no, es bueno? hermoso, hermoso, hermoso. Y de mis grandes, así, el clásico, el del rincón de los clásicos, para esta complejidad, sobre todo de lo que decía Gloria de lo sexoso, ¿te acuerdas? Este libro que también me encanta, que es Castillos de Cartón. Oh, Almudena. ¿No? Porque es una mujer, pues más o menos debe ser como de mi edad o un poco más grande, no sé, pero vive esa vida que me tocó vivir de transición, ¿no? Entre el franquismo, que era todo, y luego la movida y todo el destape que hubo y cómo se va viviendo eso, ¿no? Y esto habla de el principio de un poliamor, digamos, ¿no? Porque es una pareja de 3, es un trío, es muy bueno el libro. Eso es lo que yo les recomendaría, así de decirles, de mis libros favoritos, digamos. O de ya los anoté. Sí, para ponerlos todos y poderle dar un tour. ¿Y tú, Melissa, en qué andas? ¿De qué andas de vaga? Pues yo ahorita la verdad es que mis lecturas son ahí como una balanza entre lo académico y el goce. Pero curiosamente lo académico no lo pongo al goce. No quiero que suene así. Por ejemplo, estoy leyendo mucha antropología. Y bueno, pues también es parte, ¿no? de la fascinación que viene con descubrir un campo. Traigo en rotación, así como Rebeca, dos. Uno que se llama, pues el que les enseñé, The Reindeer People, la gente de los venados. Bueno, es un estudio sobre la gente de Siberia, que pues fueron los últimos nómadas, criadores de venado salvaje silvestre. Es una cosa bellísima el libro, o sea, te lleva ahí, porque además es de un antropólogo, o sea, no, es una atención al detalle con unas descripciones envidiables para cualquier escritor formalmente de literatura con mayúscula. Y hay otro por ahí que está barato, está baratísimo, lo está regalando Sexto Piso, 100 pesos. Voy a cobrar por andarles haciendo anuncios.
Ay, no me acuerdo cómo se llama tal cual el título, ahorita me lo traigo de la sala, pero habla sobre los bosquimanos, esta cultura, este pueblo africano de gente que tenía lenguaje de silbidos. Entonces es por ahí entre descriptivo, lingüístico, o sea, que el hecho de que te da información que te lleva a plantearte, ¿no? Cómo es la comunicación. Y ahorita pensando o viendo los elementos en común, ¿no? De Gloria y de Rebeca, de esta fascinación que tenemos por la palabra, su origen. Y ahí me va a colgar Gloria, pero este año me puse el reto de leerme el diccionario de la Real Academia. Y justamente como eso, pues, o sea, a ver, sí hay una crítica muy fuerte a todo lo que significa el colonialismo, tener el diccionario, pero yo nunca lo he leído. Lo he consultado así como, pues voy y busco esta palabra, pero nunca he tenido la experiencia de voy a leer el diccionario. Estoy fascinada con el diccionario. Es una cosa ¿se acuerdan de la película de Interstellar, de cómo se cruzan todos los tiempos? O sea, el diccionario es bellísimo en ese sentido. Te topas con tanta arqueología lingüística, palabras que ya cayeron en desuso, pero están ahí. O sea, en realidad el diccionario son, no sé, como cuántos siglos ahí que van trenzados y los vas manipular, algo así, ¿no? O mi descubrimiento, qué horribles son los adjetivos poéticos. O sea, todos los que aparecen con adjetivo poético, ejercicio, váyanse a ver las cosas de las palabras. Lo haré. O sea, entonces... No, yo amo los diccionarios, solamente no me gusta que sea la Real Academia como la ley de las palabras, o sea, creo que... Pero está padre, por eso lo tengo, sí, te digo, yo colecciono palabras, luego me dices una palabra que te haya gustado para ponerla en mi colección. Ay, eso ya me sentí que vamos a estar como en los tazos, tú y yo, Sí. o las cartitas. Sí. Sabes que a mí también me gusta lo del diccionario. Yo también es una práctica que suelo hacer, como darle una ojeada. No lo he leído de principio a fin, pero se me hace bien bonito. Y además para jugar Scrabble no hay mejor herramienta, ¿no? Si quieres meterle una friega a todos, léete el diccionario. Sí. Yo ahorita saqué de aquí de la Biblia, los usuarios que nos estén escuchando, lo voy a regresar en 10 días porque todavía tengo el tiempo, todavía no expira, los 30 años del premio Aguascalientes de poesía. Desde el 67 hasta el 97, son 3 tomos. Y yo me di cuenta que había leído muchos premios Aguascalientes, pero más recientes, ¿no? Y me topé con la oportunidad de leer esos. Voy en el primer tomo, ya me tocó leer a Eduardo Lizalde, a José Emilio Pacheco, a Hugo Gutiérrez Vega. Pero bueno, hay más, me faltan 2 tomos, está padre. Y también estoy leyendo a manera de requiem. Tania me regaló, bien buena onda, el primer libro de Ángel Ortuño, de las bodas químicas. Y bueno, pues un saludo a Ángel donde quiera que esté. Y toda la admiración por siempre. Entonces estoy leyendo ese y está bien padre como ver el primer libro de poesía de Ángel y ver en lo que se convirtió y seguirá haciendo por siempre. También es un libro que está durmiendo conmigo desde que Ángel se fue. Muy bonito. Oigan, pues ha estado bien padre la plática, ¿no? Sí. Oye, que me recordaste ahorita que mencionas de poesía. Yo dije que soy una balanza, y según muy equilibrada, pero nomás hablé de lo académico, ¿ah? Tú más, bien equilibrada. No quedó paso. Pero ahorita que te escuché, sí, pues evidentemente poesía, un autor que acabo de descubrir es un poeta rural norteamericano. Desafortunadamente son de esas cosas que solo por Amazon. ¿Cómo se llama? Se llama Tom Hennen, con doble N. Pero es con H, Hennen. Hennen, ajá. Ok. H-E-N-N. Pero bueno, lo vamos a escribir. Es una escritura bien bonita. O sea, yo se lo pedí a una amiga porque no quería comprarlo por Amazon, fue a Estados Unidos y ahí me lo viene cargando. Ya no me lo quería dar. Ya no me lo quería dar porque lo leyó. O sea, yo no supe qué pedí, pero resulta que el libro
que me trajo es poesía inspirada en el paisaje de Minnesota. Mi amiga creció en Minnesota. ¡Oh, qué padre! Entonces fue como que lo empezó a hojear en el avión y o sea, se lo devoró, me lo regresó con post-its. Son mis libros favoritos, mis poemas favoritos. Porque se portó decente y no lo subrayó porque era tuyo. Se portó decente tu amiga. Poco le faltó, sí, es mi super compa, entonces por eso tuvo bueno, pues vamos a ponerle un post-it y eso, nada más, era mi paréntesis, te devuelvo el micro, Juan. No, está bien. Qué padre recomendación esa también para, pues dices que es como de poco común, la verdad yo nunca lo había escuchado, pero me llama la atención ese tipo de poesía. ¿Sabes qué me tocó ver en YouTube? Un documental, así como a manera de cierre, de los poetas que no saben ni leer ni escribir de Portugal, ¿lo viste? Es gente analfabeta, pero son poetas. Wow. Entonces, pues son agrónomos, ¿no? Se la pasan en el campo chambeando y levantando los granos o lo que siembran ellos, pero hablan de manera poética todo el tiempo y entre ellos se hablan a partir de parábolas, este tipo de expresiones del lenguaje. Y es muy interesante que sin la herramienta pues sí, de leer y de escribir, puedan desarrollar el lenguaje de una manera muchísimo más fresca, además, que los otros métodos más libre, exactamente, puro viento, puro viento. Oigan, pues bueno, yo quiero agradecerles, la verdad es que la plática ha estado deliciosa, pudiéramos pasarnos mucho más horas. Gloria, muchas gracias por estar aquí, ha sido bien divertido estar contigo, igual contigo, Rebeca, qué padre que siempre Gracias. estemos conviviendo a raíz de los libros. Y Meli, qué padre verte, después de un rato me da gusto platicar contigo. A mí más, muchas gracias Juan, Gloria, Rebeca. Sí. Muchos saludos a todos. Decir a la gente que nos siguió que estamos en la biblioteca de Puertas Abiertas para que vengan a explorar todas las variedades que te puede ofrecer un libro. De lunes a sábado, bueno, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche, 9 de la noche, y los sábados hasta las 2 de la tarde. Vengan, recojan todas las recomendaciones que estas grandes figuras de la literatura vallartense nos ofrecen y bueno, y nada, pues nos esperamos pronto por estos lados y gracias chicas, les mando un abrazo en nombre de la biblioteca, gracias a la licenciada Dinora como presidenta del consejo y a Tania Mancha como ingeniera de video. Entonces aquí vamos a estar. Saludos, nos vemos.